Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Raúl y quiero contarte algo que me pasó hace casi un año, cuando andaba medio tronado de lana y tuve que buscar dónde vivir con poco presupuesto. Terminé rentando un cuartito al fondo de un taller mecánico que está en las orillas de la ciudad, en una zona bastante sola, entre baldíos y naves abandonadas. El lugar no era lo mejor, pero el precio estaba bien, y el encargado, don Memo, me dijo que mientras no me metiera con las herramientas ni con el baño exterior, no habría bronca. Me pareció raro, pero pensé que exageraba. La neta, el cuartito estaba chido para lo que pagaba. Tenía cama, una estufa viejita, un ventilador que hacía más ruido del que quitaba, y una ventana que daba directo al patio del taller. El baño interior funcionaba, pero a veces fallaba la bomba de agua y me daba flojera estarle avisando a don Memo. Por eso una noche, ya como a las 2 de la mañana, fui al baño exterior, aunque él había dicho que no. Era un cuartito de concreto, separado del taller, con una puerta de lámina y una luz de foco pelón. No me pasó nada raro esa primera vez, solo que olía feo, como humedad con óxido y algo más que no supe identificar. El espejo sobre el lavamanos estaba medio empanado, como si tuviera una capa grasosa encima, y la luz parpadeaba cada tanto. Me lavé las manos y me miré rápido al espejo, pero algo en mi reflejo me incomodó. Pensé que era por la mala iluminación o por lo cansado que estaba, así que no le di importancia. Regresé a mi cuarto y me dormí sin problemas, aunque soñé raro esa noche. Con el tiempo empecé a usar el baño exterior más seguido, sobre todo cuando fallaba el otro. Cada vez que entraba, sentía una especie de presión en el pecho, como si el cuarto estuviera muy cargado de algo que no se veía. A veces el foco zumbaba y me daba la impresión de que había murmullos detrás de la puerta, pero cuando salía al patio, todo estaba en silencio. Me decía a mí mismo que era sugestionado, que era la hora, el ambiente, la soledad. Pero algo en mi cabeza ya empezaba a dudar. Una noche, mientras regresaba del trabajo, vi a don Memo en la entrada del taller, fumando. Me saludó de lejos y luego me gritó: «Ya sabes, no vayas al baño de afuera en la noche». «No es broma, Raúl». Me reí nervioso y le dije que sí, pero por dentro me sentí observado, como si alguien hubiera escuchado que yo ya me había metido varias veces. Esa noche decidí no usarlo, aunque me quedé con una inquietud clavada. Algo me decía que ese baño tenía más historia de la que don Memo estaba dispuesto a contar. Pasaron unos días tranquilos después de eso. Me enfoqué en la chamba y traté de no pensar tanto en el baño, pero una madrugada me despertó un ruido seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Pensé que tal vez era el viento, pero no hacía aire esa noche. Luego escuché algo más, una voz. Era baja, como si alguien estuviera murmurando. Me senté en la cama, tratando de ubicar de dónde venía. Me paré, abrí la ventana con cuidado y escuché con atención. La voz salía del baño exterior. No era cualquier voz, era la mía. Me congelé. Al principio pensé que quizá estaba medio dormido o que era algún loco pasando cerca, pero el tono era idéntico al mío. No decía palabras claras, solo repetía frases sueltas, pero eran frases que yo jamás había dicho, como «ya no cabe dentro» o «abre la piel por dentro». Cerré la ventana de golpe. Me quedé en la oscuridad, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Pensé en salir a ver, pero algo en mi cuerpo me decía que no debía moverme. Me senté al borde de la cama y traté de tranquilizarme. Después de varios minutos, el murmullo paró. No escuché pasos, ni portazos, ni nada más. Solo silencio. Me dormí de nuevo, pero con la lámpara prendida. Al día siguiente,
Fui al baño del taller a lavarme la cara. Me miré en el espejo y juraría que mi reflejo parpadeó un segundo después de que yo lo hice. Fue tan leve que pensé que había imaginado todo. Pero ahí empezó algo raro conmigo y los espejos. Cada vez que me veía en uno, aunque fuera por accidente, sentía una especie de incomodidad, como si no estuviera viendo algo real. Ese mismo día, después del trabajo, decidí preguntarle a don Memo si había pasado algo antes en ese baño, pero se cerró por completo. Me dijo que no era asunto mío, que si ya me había metido, me aguantara las consecuencias. Me lo dijo serio, sin bromear. Me incomodó tanto que me fui sin decir más. Esa noche me despertó otra vez la voz. Esta vez no venía del baño, venía desde adentro de mi cuarto. Me levanté en chinga y encendí la luz. No había nadie, pero escuché un murmullo justo en el momento en que vi mi reflejo en la ventana. No estaba soñando. Mi reflejo tenía la boca entreabierta, como si estuviera hablando, pero yo no decía nada. Y sus ojos estaban fijos, abiertos de más, como si fueran de vidrio. Retrocedí de golpe y choqué contra la mesa. Cuando volví a mirar, ya estaba normal, pero ese momento se me quedó tatuado en la memoria. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en una esquina del cuarto, con la espalda contra la pared, esperando que amaneciera. Y por primera vez sentí miedo de mí mismo, de mi cara, de mi voz, como si algo se estuviera despegando de mí. Empecé a evitar todos los espejos. Tapé el del baño con una toalla vieja y cubrí la ventana con cartón para que no reflejara nada en la noche. Aún así, cada vez que pasaba cerca de alguna superficie que pudiera devolverme mi imagen, aunque fuera el reflejo en una cuchara o en un charco de agua, sentía esa misma sensación. Era como si me observara desde el otro lado, con un poco de retraso, con esa mirada tensa, descompuesta. Llegó un punto en el que ni siquiera podía verme en la pantalla del celular sin sentir que algo andaba mal. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré la puerta del baño exterior abierta. Nunca la dejaban así. Me acerqué con desconfianza y noté que el foco estaba prendido, pero parpadeando. Me asomé sin cruzar el umbral. Todo parecía igual, pero el espejo estaba limpio, limpísimo, como si lo hubieran pulido con esmero. Me quedé mirando unos segundos y lo que vi no fue mi reflejo exacto. Era yo, sí, pero con la boca torcida y una línea de sangre bajándole del ojo izquierdo. Me eché para atrás, pero no grité. No podía. Mi garganta se había cerrado del puro susto. El reflejo seguía ahí, mirándome, y luego empezó a moverse. No como cuando uno se acomoda, sino de forma distinta, como si cada parte de su cuerpo se estirara de forma independiente, como si los huesos no encajaran bien. Me di la vuelta y salí corriendo al cuarto. Cerré con llave, apagué todas las luces y me acurruqué en la cama. Esa noche fue larga. Cada tanto escuchaba golpecitos suaves en el vidrio de la ventana, como si alguien tocara desde afuera. Nunca tuve valor para asomarme. Solo recé en silencio, aunque no soy creyente, esperando que se fuera. Al día siguiente, le hablé a un amigo para que viniera por mí. Le inventé que me habían ofrecido otra renta más cerca del trabajo. No le conté nada. Mientras esperaba, empecé a empacar mis cosas. Al sacar la mochila de debajo de la cama, encontré algo que no era mío. Era un cuaderno, viejo, con la pasta suelta. Tenía páginas arrancadas, pero otras estaban llenas de frases raras, casi todas repetidas. No soy yo, no es mi cara, no me dejan salir. Algunas estaban escritas con diferente letra, como si varias personas lo hubieran usado. Me dieron náuseas al leerlo. Esa misma tarde me fui. No volví a ver a don Memo y tampoco quise buscarlo. Le dejé la llave en la rendija de la puerta del taller y me largué sin mirar atrás. Me fui a casa de mi amigo unos días y luego encontré otro lugar para vivir. Nada de cuartitos baratos, nada cerca de talleres ni de zonas solas. Pero lo peor no fue haber vivido eso allá. Lo peor fue descubrir que no me lo traje encima.
O al menos eso creía. Porque una noche, semanas después, me topé con un espejo mal iluminado en casa de mi tía. Y volvió a pasar. Estaba en casa de mi tía por una reunión familiar. El baño del segundo piso tenía un foco fundido y la única luz que entraba era la de la calle, colándose por una persiana rota. Me lavé las manos rápido, sin mirar al espejo, pero al momento de cerrar la llave, escuché el sonido de algo moverse detrás de mí. Era apenas un roce como uñas, arrastrándose por la pared. Volteé despacio, temblando. Mi reflejo estaba ahí, pero no se movía como yo. Tenía la cabeza ladeada y los ojos abiertos de par en par. Ni siquiera parpadeaba. Estuve a punto de gritar, pero algo me lo impidió. Era como si la imagen me hubiera tragado el aliento. Me quedé viéndola, paralizado. Entonces la boca se le empezó a abrir, no de forma normal. Se descosía, como si la piel se rompiera desde las comisuras. No salía sangre. Solo un sonido, como un zumbido grave, empezó a llenar el cuarto. El reflejo murmuraba, pero no con mi voz. Era una mezcla de muchas voces, todas superpuestas, y todas diciendo lo mismo: tú no eres el que salió. Sentí que iba a desmayarme, así que me salí corriendo. Nadie me creyó cuando conté lo que vi, ni mi tía, ni mi primo, ni nadie. Pensaron que era una broma o que estaba demasiado estresado. Empecé a dudar de mí, pero no del todo, porque las cosas siguieron. Ya no era solo en espejos. Empecé a ver mi reflejo moverse en los vidrios de los carros, en las vitrinas, incluso en las pantallas apagadas. Siempre igual, ese gesto distorsionado, esa expresión vacía, como si algo se estuviera quedando atrapado allá dentro, como si hubiera un yo roto, atrapado en algún lugar donde no pertenecía. Empecé a notar pequeños cambios en mi rostro real. Ojeras más marcadas, una tensión en la mandíbula, la piel pálida aunque durmiera bien. Me tomaba fotos y sentía que no era yo el que salía en ellas, que era una copia, una versión sin alma. Un día, al revisar el cuaderno que había encontrado debajo de la cama en el taller, noté algo nuevo. En la última página había una nota escrita con mi letra. Yo no la recordaba haber escrito. Decía: si ves esto, no le des la espalda al espejo. Él no olvida. Él regresa. Esa noche no dormí nada. Decidí hacer algo que jamás creí que haría. Volví al taller. El edificio estaba cerrado, abandonado. Todo lleno de polvo, con las paredes grafiteadas y las ventanas rotas, pero el baño seguía ahí. La puerta colgaba de un solo tornillo. Entré temblando, con una linterna en la mano. El espejo estaba intacto. Imposible. Todo lo demás estaba destrozado. Me paré frente a él. Mi reflejo me esperaba. Torcido, desencajado, con la boca aún más abierta que antes, susurraba sin parar. No entendía bien qué decía, pero entonces hizo algo que yo no hice. Levantó la mano y me señaló. En cuanto me señaló, sentí un tirón en el estómago. No era físico, era más profundo, como si algo dentro de mí hubiera empezado a separarse. El reflejo no se movía como yo, pero sí se me parecía demasiado. No era solo un reflejo alterado, era yo, o lo había sido, y estaba esperando. Su boca seguía abriéndose, ya no tenía forma humana. Era una grieta negra, imposible, que no mostraba dientes ni lengua, solo oscuridad. Mi linterna empezó a fallar, parpadeando como el foco aquel del baño. El aire se volvió espeso, caliente, como si algo estuviera respirando cerca de mi nuca. Me dije a mí mismo que tenía que romper el espejo. Saqué una piedra del suelo y la lancé con todas mis fuerzas. El cristal se rompió, pero no como un espejo normal, no estalló. Se deshizo en líneas negras, como si se derritiera desde adentro. El reflejo desapareció, pero el susurro no. Ahora estaba dentro del baño, en las paredes, en el techo, como si el lugar entero estuviera repitiendo esas frases que escuché la primera vez. No soy yo, no me dejan salir. Salí corriendo, con las piernas temblorosas, sin voltear atrás. Ya no quería entender nada. Pasaron meses.
Me alejé de todo lo que tuviera vidrios, espejos, pantallas. Empecé a dormir con las luces prendidas y las ventanas cubiertas. Me sentía mejor, pero no normal. Una noche, en un hotel de paso, me tocó un baño con un espejo fijo. Lo ignoré, hice todo rápido. Pero al salir, sentí que me faltaba algo. Me vi de reojo en el reflejo de la tele apagada. Y ahí estaba otra vez. No ese otro yo, sino una especie de eco. Mi imagen ya no se movía a la par mía. Se retrasaba, a veces se adelantaba, como si ya no supiera cuál soy yo. Entendí entonces que no se trataba del baño ni del taller. Era el espejo, el primero. Ese espejo era una especie de umbral, y yo lo abrí. Algo cruzó. No sé si se quedó en este lado o si me arrastró con él de alguna forma, pero desde entonces siento que hay un segundo de desfase entre lo que hago y lo que refleja mi cuerpo. Como si ya no estuviéramos sincronizados. A veces despierto con el rostro lleno de sudor y la boca seca, como si hubiera estado gritando toda la noche. Pero nadie me oye, nadie me responde. La última vez que vi mi reflejo actuar por su cuenta fue hace 3 días. Estaba en la cocina, lavando trastes, y al alzar la vista hacia la ventana vi que el yo reflejado no tenía boca, solo piel lisa donde debía estar. Me miraba, inmóvil, con los ojos como platos. Entonces lo entendí todo. No hay 2 versiones de mí, solo hay una, partida en 2. Lo que se quedó allá, lo que salió de este lado, ya no importa cuál soy. Solo sé que cada vez que me veo en un espejo mal iluminado, siento que no soy yo el que está mirando. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Edgar y esto que voy a contar no lo he hablado con nadie porque la neta, hasta yo me siento medio pendejo contándolo. Hace como 5 meses trabajaba en una tienda de empeño en Tepito. No era nada del otro mundo. Cosas robadas, cosas legales, cosas raras. Pero el jefe no preguntaba mucho y mientras pagaran puntual, uno se hacía de la vista gorda. Había días tranquilos, otros con un chingo de movimiento, pero todo cambió un martes como a las 6 de la tarde, justo cuando íbamos a cerrar. Un señor entró apurado, como si lo fueran siguiendo, cargando una caja fuerte chiquita. Era de esas cajas de metal pesadas, como para guardar documentos o billetes. El vato no quiso dar su nombre completo, solo dijo que necesitaba dejarla ahí unos días. Le expliqué que sin llave o combinación no podíamos recibirla, pero él solo decía una y otra vez: no la abran, no la toquen, solo guárdenla al fondo, por favor. Su mirada estaba ida, los ojos inyectados, sudando frío, aunque no hacía calor. Como vi que traía efectivo, el jefe le aceptó la caja sin firmar nada. Me pidió que la llevara a la bodega trasera, la que casi no usamos, la que tiene esa humedad que huele a fierro viejo y encierro. La puse en el último estante, entre una televisión rota y unas herramientas oxidadas. Pesaba más de lo que parecía. Pensé que quizá traía monedas o lingotes, pero ni modo de saberlo. Me dio mala espina desde el principio. No sé si por el tipo o por cómo la sostuvo. Como si le pesara más por dentro que por fuera. Cerramos normal, pero ya en la noche, cuando me quedé solo haciendo el corte de caja, comencé a escuchar ruidos raros que venían del fondo. Sonaban como golpes secos, metálicos, como si alguien estuviera moviendo algo muy pesado allá atrás. Primero pensé que era algún gato que se había metido, porque no sería la primera vez. Pero cuando caminé por el pasillo de mercancía y abrí la puerta que daba a la bodega, sentí un escalofrío. Era ese tipo de frío que te cala en la nuca aunque no venga del clima. Me acerqué despacio y los ruidos pararon de golpe. Así nomás. La caja estaba en el mismo lugar, pero tenía algo distinto. Me agaché y la miré bien. Tenía unas marcas delgadas, como si alguien o algo hubiera rasguñado el metal desde adentro. No eran golpes, eran como uñas desesperadas arañando por salir.
Me alejé sin decir nada, cerré con candado y me fui a casa, pero esa noche no dormí. Me quedé con la imagen de esa caja grabada en la cabeza. A la mañana siguiente intenté decirle al jefe lo que había visto, pero solo se rió. Dijo que seguramente era algún roedor atrapado en la bodega. Yo no lo creí. El resto de la semana me tocaba turno en la mañana, así que no volví a estar solo de noche. Pero cada vez que pasaba por esa puerta, sentía que algo me seguía con la mirada desde adentro, aunque no había ventanas ni rendijas. Algo estaba ahí. Para el viernes ya no aguantaba más. Fui con el jefe y le dije que ya no me sentía cómodo en el lugar, que mejor buscara a alguien más. No me pidió explicaciones. En ese trabajo nadie pregunta nada. Solo me pagó lo que me debía en efectivo y me deseó suerte. Salí sintiéndome aliviado, como si me hubiera quitado un costal del lomo. Pensé que con eso cerraba ese capítulo, que me había librado de algo que no alcanzaba a entender. Pero lo que no sabía es que eso apenas era el principio. 2 días después, todo se empezó a poner raro. Primero fueron los sueños. Soñaba con la caja, pero ya no estaba en la bodega, sino en mi cuarto, a un lado de la cama. Y se movía. No se abría, solo se sacudía como si algo luchara por salir. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Luego empecé a encontrar cosas fuera de lugar en mi casa. Una silla movida, un cajón abierto, luces que se apagaban solas. Pensé que estaba sugestionado, que era el estrés, pero el miedo ya se me había metido al cuerpo, de esos miedos que no puedes explicar con lógica. Me sentía observado todo el tiempo. El domingo fue el día que todo se fue al carajo. Me levanté temprano, bajé a tirar la basura y ahí estaba, una caja idéntica a la del trabajo, justo frente a mi puerta. No tenía etiquetas, ni remitente, ni nada. Solo estaba ahí con una ligera abolladura en la esquina y las mismas marcas de arañazos que había visto en la otra. Me quedé helado. Volteé a todos lados buscando a alguien, alguna cámara, algo. Pero no había nadie. Eran apenas las 7 de la mañana. Lo primero que pensé fue que era la misma caja, que alguien la había sacado de la tienda y me la había traído. No me atreví a tocarla. Me metí de nuevo, cerré con seguro y me asomé por la ventana durante horas. Pero nadie pasó. La caja no se movía, pero cada que la veía sentía que algo adentro sí lo hacía, como si tuviera vida propia. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que alguien me estaba jugando una broma. Pero, ¿quién podría saber lo de la caja si nunca se lo conté a nadie? Ni siquiera a mi hermana, que es con quien más confianza tengo. Me encerré todo el día, con la tele prendida tratando de no pensar. Pero en la noche empezó otra vez el ruido, como si golpearan la caja desde adentro. No eran ruidos fuertes, más bien como un golpeteo insistente, rítmico, que se escuchaba incluso con las ventanas cerradas. Me acosté en el sillón sin poder dormir, con una cobija encima y un cuchillo de cocina en la mano, como si eso fuera a servir de algo. Cada cierto rato el sonido se detenía, y luego volvía, más fuerte, más desesperado. A eso de las 3 de la mañana ya no pude más. Me levanté y abrí la puerta de golpe, pero la caja ya no estaba. Se había ido, o alguien se la llevó. Pero en el suelo donde estuvo había marcas, uñas, reales. Las marcas en el suelo eran delgadas, largas, y se veían recientes, como si alguien hubiera arrastrado garras sobre el cemento húmedo. No era tierra ni polvo, era como una especie de residuo grisáceo, grasoso al tacto. Me dieron arcadas cuando lo toqué sin querer. Me metí corriendo y no volví a abrir la puerta hasta que amaneció. Durante todo ese lunes estuve paranoico. No fui a trabajar, no contesté llamadas, no comí nada. Solo me sentaba en la sala, con la cortina medio corrida, esperando a que algo, no sé qué, volviera. Pero no pasó nada, ni un ruido ni una sombra, nada. Hasta pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Una caja me sigue y araña mi banqueta.
Me iban a mandar al psiquiatra directo. En lugar de eso, me animé a ir a la tienda de empeño. Cuando llegué ya estaba cerrada. El local tenía cadenas nuevas y un letrero de "Se renta". Me quedé parado ahí, como idiota, sin entender. Le marqué al jefe, pero su número ya no existía. Pregunté a los vecinos y uno me dijo que la tienda cerró de un día para otro, que los dueños se largaron sin avisar, que en la madrugada vieron a unos tipos sacando cosas como si se estuvieran mudando a escondidas. Me dio un vacío en el estómago. No entendía nada. Regresé a casa casi corriendo. Cuando llegué, ahí estaba otra vez. La caja, esta vez en medio de mi sala, sin que nadie hubiera entrado, con la puerta cerrada, las ventanas cerradas, todo igual que cuando me fui. Me paralicé. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirándola. No se movía, no sonaba, solo estaba ahí, pero el aire se sentía espeso, como si algo invisible llenara la habitación. Me costaba respirar. Me acerqué lentamente, y fue entonces que lo sentí, un zumbido suave, como un murmullo. No venía de fuera, venía de adentro. Me hinqué frente a la caja. No sé por qué lo hice, tal vez por miedo, tal vez por una especie de atracción que no podía controlar. Coloqué mi oreja sobre la superficie metálica y escuché algo. No era un murmullo cualquiera, era como una voz muy baja, muy lejana, que decía mi nombre. Primero suave, casi imperceptible. Luego, más claro, Edgar. Lo repetía una y otra vez con un tono apagado, sin emoción. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta. No lo estaba imaginando, no podía ser mi mente. Eso estaba pasando y yo no sabía qué hacer. Salí de ahí, dejé todo, corrí sin rumbo. Esa noche dormí en casa de un primo, pero no le conté nada. Solo le dije que tenía problemas con la renta. No pude pegar el ojo. Me sentía como si algo me estuviera esperando, siguiéndome de lejos. Al día siguiente volví a mi casa con la esperanza de que ya no estuviera. Pero ahí seguía, la caja, justo en el mismo lugar, inmóvil, cerrada, silenciosa. Pero esta vez tenía una hoja pegada arriba, una hoja blanca, doblada en 4, sin sobres. La abrí con manos temblorosas y solo decía una frase, escrita con pluma negra y letra apretada: "Tú la aceptaste, ahora es tuya". Esa hoja me quebró por dentro, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Yo nunca acepté esa caja. Nadie en su sano juicio lo haría. Pero en ese momento entendí algo. Desde que la recibí en la tienda, ya era mía. El tipo que la trajo no venía a dejarla para recuperarla. Venía a deshacerse de ella, como si pasara de mano en mano, como una maldición que alguien más debe cargar. Traté de deshacerme de ella. La metí en una bolsa de lona y me la llevé a un terreno baldío en la colonia Guerrero. La tiré en un hoyo y la cubrí con piedras. Esa noche dormí con una sensación de alivio. Me repetí que todo era parte de mi imaginación, que el estrés y la falta de sueño me estaban jodiendo la cabeza. Pero al amanecer, la caja estaba en el fregadero de mi cocina goteando un líquido oscuro. Ahí fue cuando me quebré. Lloré, grité, aventé platos, botellas, lo que encontré, como un niño. No entendía qué quería de mí, ni siquiera sabía si tenía sentido intentar huir. Fui al mercado de San Felipe a buscar a una señora que, según mi tía, sabía de cosas raras. Me dijeron que ya había muerto hace años, como si la ciudad misma estuviera cerrándome todas las salidas. Pasaron días sin que pudiera trabajar, sin hablar con nadie. Cada mañana encontraba la caja en un lugar distinto de la casa, en el baño, en el pasillo, en la cama. Empecé a tener lapsos de tiempo que no recordaba. Despertaba y había cosas movidas, puertas abiertas, ropa regada. Una vez desperté con sangre seca en las uñas, pero no tenía heridas. Me miraba al espejo y no me reconocía. La caja estaba haciendo algo conmigo, cambiándome. Me estaba arrancando algo. No sé si el alma o la cordura. Me convencí de que la única manera de terminar esto era abrirla, aunque el Señor había dicho que nunca lo hiciera.
Lo pensé durante horas, hasta que un día ya no pude más. La puse sobre la mesa de la cocina, busqué una cegueta vieja y empecé a forzar la cerradura. Me tomó casi toda la tarde. Me sangraron los dedos, me temblaban las piernas, pero la caja cedió, hizo un clic seco y se abrió sola, apenas unos milímetros. El aire se volvió más denso, como si algo saliera de dentro. Un hedor asqueroso, como carne podrida con óxido, me llenó la nariz. No había nada visible adentro, solo un fondo negro, muy negro, como si no tuviera final. Metí la mano despacio. Lo que sentí no puedo describirlo bien. Era frío, pero vivo. Algo me sujetó los dedos desde dentro. Algo que no era humano. Sentí uñas, sentí piel reseca. Tiré con todas mis fuerzas, gritando como loco, y logré zafarme. Pero al mirar mi mano, vi que me faltaba una uña, y en su lugar había una costra negra que latía. Cerré la caja de golpe y la amarré con todo lo que encontré: cintas, cadenas, tornillos. La encerré en el closet, dentro de una maleta. No volvió a moverse, no volvió a sonar, pero tampoco me dejó en paz. Desde entonces, sueño cada noche con ese fondo negro. Cada noche se abre un poco más. Cada noche me jala más profundo. La última semana fue la más difícil. Dejé de salir, de comer, de hablar con alguien. La caja seguía ahí, encerrada en el closet, pero yo ya no era el mismo. Había algo en mi cabeza que no era mío. Una voz. Primero murmuraba cosas sin sentido, pero luego empezó a hablar claro, como si llevara tiempo esperando que yo la escuchara. Me decía que no servía de nada esconderla, que abrirla fue apenas el primer paso, que ahora tenía que llevarla a otro lado. Pasé 3 días sin dormir, peleando conmigo mismo, pensando si estaba perdiendo la razón o si algo verdaderamente me estaba controlando. Me di cuenta de que, igual que el señor aquel que la llevó a la tienda, yo también quería entregarla. Era la única forma, pero nadie la podía recibir a la fuerza. Tenían que aceptarla como yo lo hice sin saberlo. Empecé a ver a la gente diferente en la calle. Me preguntaba si alguno de ellos podría ser el siguiente. Casi lo hice. Casi se la llevé a una vecina que siempre me cae mal, pero no pude. Me temblaban las manos. Me faltaba valor. Tal vez porque en el fondo sabía que no se trataba solo de pasarle la maldición a otro. Sabía que ya no había regreso para mí. Ayer tomé una decisión. Me subí al carro con la caja y manejé sin rumbo. Terminé llegando a un camino viejo rumbo a Pachuca, uno de esos donde ya no hay señal, ni casas, ni postes de luz. Me bajé en un claro y cavé con las manos. Metí la caja ahí, le eché cal encima. No sé por qué cal. Alguien me lo dijo en un sueño, y luego la cubrí con tierra y piedras. No dejé marca, no tomé foto, no dejé señal de dónde fue. Volví a casa con las manos destrozadas y por primera vez en semanas dormí sin sueños. Esta mañana desperté diferente. Me sentía ligero, como si algo se hubiera soltado de mi cuerpo. La voz ya no estaba, ni el zumbido ni los sueños. Revisé el closet por instinto y la caja no estaba. Me senté en la cama por un rato, sin pensar nada, solo sintiendo, hasta que sonó el timbre. Era un repartidor, con un paquete sin remitente, una caja del mismo tamaño. La rechacé, cerré la puerta. Hola, Nero. Me llamo Leticia y trabajé 3 años como asistente de enfermería en un asilo ubicado en la colonia Narvarte. No era un lugar feo, la verdad. Estaba bastante limpio y bien cuidado, pero sí tenía esa atmósfera apagada que tienen todos los asilos, como si el aire se quedara atrapado. Desde mi primer mes ahí, noté que la habitación 217 siempre estaba cerrada con llave. Nunca vi que alguien la limpiara ni que ingresaran pacientes, pero cada lunes aparecía una hoja clínica nueva en la bandeja de ingreso, siempre con la misma indicación: Javes 207. No traían firma ni sello médico. Nadie preguntaba nada.
Al principio pensé que tal vez era un cuarto de aislamiento y por protocolo lo manejaban así, con discreción. Pero me empezó a incomodar que cuando preguntaba a otros compañeros por ese cuarto, se hacían los desentendidos o decían que no sabían a cuál me refería. Incluso una vez, la jefa de piso me respondió con una sonrisa tensa. Aquí no usamos esa numeración. ¿Segura que no estás confundida con otra planta? Pero yo pasaba por ese cuarto todos los días. Estaba justo frente al área de curaciones. La placa con el número estaba ahí, oxidada, pero clara. 217. Un día me tocó archivar algunos expedientes y vi una carpeta sin nombre, solo con la indicación ingresar lunes. Al abrirla encontré datos médicos completamente vacíos, salvo una nota escrita a mano que decía: paciente inestable, requiere vigilancia constante. Nada más. No tenía nombre, edad, diagnóstico ni fecha. Me dio escalofrío porque reconocí la letra. Era muy parecida a la de uno de los médicos que ya había fallecido meses atrás. El doctor Sanabria. Me tembló la mano y cerré el expediente de golpe. Pensé en tirarlo, pero lo dejé donde estaba y me fui a mi casa con una sensación muy extraña. Pasaron semanas sin que yo me acercara más a ese cuarto. Aunque todos hacíamos rondas por el pasillo donde estaba, nadie lo mencionaba. Hasta que una mañana, por una confusión con las llaves, abrí la 217 creyendo que era la bodega de medicamentos. No sé cómo explicarlo, pero el aire ahí adentro era distinto, denso. No había cama, ni lámparas, ni siquiera una ventana. Solo una silla de sujeción al centro, con correas de cuero rotas y oxidadas. El piso tenía marcas, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado con fuerza en distintas direcciones. Me paralicé. Salí de ahí como pude, cerré con llave y no dije nada. Me sentía ridícula, como si hubiera imaginado todo. Pero esa misma tarde encontré algo en mi casillero que me heló la sangre. Una receta médica a mi nombre, escrita con pluma negra y letra muy desordenada. Decía que presentaba episodios de confusión, ansiedad severa y que necesitaba internamiento temporal. La receta traía el sello del asilo, pero no el nombre de ningún médico. La arranqué en pedazos y la tiré, pero desde ese día todo empezó a salirse de control. Al principio traté de convencerme de que alguien me estaba jugando una broma pesada. Pensé que tal vez uno de los internos o incluso algún compañero aburrido quiso asustarme. Pero los días pasaron y empecé a notar que las hojas clínicas asignadas a la habitación 217 ya no eran anónimas. Ahora traían mi nombre en los márgenes, como si yo fuera la paciente. No estaban completas, pero aparecían frases como delirio persecutorio, alucinaciones auditivas o episodios de despersonalización. Nunca he tenido problemas mentales. Jamás he ido con un psiquiatra, pero esas notas me hacían dudar de mí misma. Un sábado en la mañana, fui al archivo para buscar una carpeta extraviada y encontré que alguien había creado un expediente completo con mi nombre, fecha de nacimiento, CURP, todo. Decía que había sido ingresada al asilo el 3 de febrero, exactamente el día que yo empecé a trabajar ahí, 3 años atrás. Le tomé una foto con mi celular, pero cuando revisé la galería horas después, la imagen estaba borrosa, distorsionada, como si hubiera tomado una foto en movimiento. Lo intenté otra vez días después, pero siempre pasaba lo mismo. Era como si algo no quisiera dejar constancia. La tensión empezó a afectarme. Me costaba dormir, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con esa silla. Soñaba que estaba atada, que gritaba y nadie me oía, que había algo o alguien detrás de mí observándome con una calma insoportable. Comencé a faltar al trabajo, a evitar el turno nocturno, pero aun cuando no estaba en el asilo, aparecían nuevas señales. En mi buzón llegó una carta con un sello del IMSS que no correspondía a ninguna clínica cercana.
Era una notificación de cita psiquiátrica a la que yo nunca pedí asistir. Traía mi nombre completo, pero con una dirección antigua, de una casa donde viví de niña. Me fui a esa dirección, impulsada más por el miedo que por la lógica. Al llegar, vi que la casa ya no existía. Ahora había una construcción nueva, moderna, con un consultorio médico en la planta baja. Entré, pregunté si ahí trabajaba algún psiquiatra y la recepcionista, sin mirarme a los ojos, me dijo: «Usted es Leticia, su cita es a las 3». Me salí de ahí en cuanto pude, temblando. En mi camino de regreso, me detuve a ver mi reflejo en una tienda. Me vi pálida, ojerosa, con una bata blanca debajo del suéter, pero yo no uso bata blanca desde que me gradué. Esa noche, al llegar a casa, encontré una hoja deslizada por debajo de la puerta. No tenía remitente, pero era otro diagnóstico. Esta vez más directo: psicosis progresiva, internamiento urgente en unidad especializada. Hamid 217. Todo en mayúsculas, con tinta roja. Ya no era una broma, ya no era casualidad. Sentí una náusea profunda, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Empecé a pensar que tal vez sí estaba perdiendo la cabeza. ¿Y si todo esto lo estaba inventando yo? ¿Y si esa habitación nunca existió y todo era parte de una enfermedad que no sabía que tenía? Volví al asilo después de casi una semana de ausencia. Llevaba en la bolsa un frasco de diazepam que me recetó un médico general, aunque no se lo conté todo. Solo dije que tenía insomnio y crisis de ansiedad. Me daba miedo que si decía la verdad, terminaría internada de verdad. Entré al edificio y todo estaba como siempre, pero había un silencio más pesado, más espeso. Mis compañeros no me saludaron como de costumbre, ni siquiera me voltearon a ver. Sentí que algo ya no estaba bien, como si yo ya no perteneciera ahí, como si estorbara. Me fui directo a supervisión. Quería hablar con la jefa, pedir cambio de turno o de piso. Pero su oficina estaba vacía. En su lugar había un consultorio improvisado, con camilla, biombo y una carpeta encima del escritorio. Me acerqué sin pensarlo. La carpeta tenía mi nombre, nuevamente. El expediente era aún más detallado. Decía que llevaba semanas desorientada, que hablaba sola, que había sido hallada vagando en los pasillos sin reconocer a los pacientes. Lo más aterrador fue una hoja firmada. Esta vez sí había una firma, con el nombre del doctor Sanabria. Sentí cómo la cabeza me daba vueltas. Empecé a llorar sin poderlo controlar. Salí corriendo del consultorio y crucé el pasillo directo a la habitación 217. Esta vez la puerta estaba abierta. No sé si fue por impulso o desesperación, pero entré y lo que vi me heló la sangre. La silla ya no estaba en medio del cuarto, sino contra la pared, como si alguien hubiera estado sentado ahí hace poco. Había una cobija arrugada en el piso, un vaso de agua medio lleno y una carpeta clínica sobre una bandeja metálica. Me acerqué casi sin respirar. La hoja de ingreso tenía fecha de ese mismo día. Y de nuevo mi nombre completo. Pero esta vez algo cambió. La hoja tenía una foto mía, reciente, con el uniforme del asilo. Estaba impresa como si fuera parte del expediente, con mi firma al final. Yo nunca firmé eso. Nunca me tomaron esa foto. Revisé cada hoja con las manos temblorosas. Todas estaban escritas como si yo hubiera sido paciente desde hace años, con relatos de brotes, medicación, sesiones con psicólogos. Me quedé sentada en el piso, leyendo hoja por hoja. Afuera no se escuchaba nada, ni pasos, ni timbres, ni voces. Era como si el mundo se hubiera detenido justo para que yo entendiera algo que no quería ver. No sé cuánto tiempo pasó ahí adentro. Empecé a sentir frío, un frío seco, de hospital viejo, de metal oxidado. Quise salir, pero la puerta estaba cerrada. La perilla giraba, pero no cedía. Golpeé, grité, pateé la puerta. Nada. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración rebotando en las paredes.
Me senté otra vez, sin fuerzas, frente a la silla. En ese momento me di cuenta de que había una cámara en la esquina del techo, apenas visible. Apuntaba directo hacia mí, y justo debajo, una bocina. Se encendió una luz roja y una voz habló. «Leticia, por favor, siéntate. El tratamiento debe continuar». Me puse de pie como pude, pero no me senté. Le grité a la cámara que todo era un error, que yo trabajaba ahí, que alguien estaba falsificando mis expedientes. La voz no volvió a sonar, pero la luz roja siguió encendida, parpadeando cada pocos segundos como un recordatorio constante de que alguien o algo me estaba observando. Caminé por el cuarto buscando otra salida, una rejilla, una ventana, algo. No había nada, ni siquiera enchufes. Era como si ese espacio hubiera sido construido para anular toda posibilidad de fuga. La sensación de encierro me apretaba el pecho. Después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió sola. Al otro lado no había nadie. Salí con pasos rápidos, volví al pasillo, pero ya no era el mismo. Las luces estaban más bajas, como si fuera de noche, pero yo sabía que no había pasado tanto tiempo. El piso estaba vacío, no había pacientes ni personal. Las estaciones de enfermería estaban cubiertas con mantas blancas, como si llevaran tiempo sin usarse. Empecé a bajar por las escaleras, pero cada planta se repetía. Misma distribución, mismas puertas, misma sensación. Era como si estuviera atrapada en un loop. Encontré una oficina con una computadora encendida. Me lancé hacia ella y empecé a buscar mi nombre en el sistema interno del asilo. Lo encontré, pero no como asistente. Estaba registrada como paciente desde el año 2009. Tenía historial psiquiátrico, tratamientos, electroshocks. Hasta había videos registrados. Abrí uno. Era una grabación en blanco y negro, donde yo, claramente yo, estaba atada a la silla de la habitación 217, gritando cosas sin sentido. Decía que trabajaba ahí, que me querían encerrar a la fuerza. Detrás de mí se veía al doctor Sanabria ajustando las correas con total normalidad, como si fuera un procedimiento más. Caí al suelo, llorando, temblando. No podía ser cierto. Yo recordaba mi vida perfectamente. La escuela, mis prácticas, mis primeros turnos, mis compañeras, todo. Pero había algo, una laguna. No recordaba mi vida antes del asilo, ni mi casa, ni mis padres, ni una sola foto de infancia. Siempre lo atribuía a una memoria selectiva o al estrés. Pero ahora todo tomaba otro sentido. ¿Y si nunca fui enfermera? ¿Y si mis recuerdos eran fabricaciones, parte de un delirio extendido? Empecé a rascarme los brazos, a tratar de sentir algo real. Pero cada cosa que tocaba me parecía ajena. Corrí hacia la entrada del edificio, desesperada. Ya no me importaba si estaba loca o no, solo quería salir. Pero la recepción estaba completamente diferente. Era antigua, con escritorios de madera y teléfonos de disco. Una mujer vestida como enfermera de los años 60 estaba sentada detrás del mostrador, escribiendo en una libreta. Me miró y dijo con voz serena: «¿Lista para regresar a su habitación, Leticia?». Me quedé paralizada. Detrás de mí vi pasar a una versión mía, más joven, con uniforme, caminando como si nada, saludando a alguien que no estaba ahí, y al fondo, la habitación 217 con la puerta abierta. Me acerqué lentamente a esa puerta, como si algo me arrastrara sin poder evitarlo. Adentro, la habitación estaba iluminada con una luz cálida, más tenue que antes. La silla seguía ahí, ahora limpia, sin correas rotas, ni manchas en el piso. Todo estaba perfectamente ordenado. Sobre la bandeja metálica había una sola hoja. Ingreso definitivo autorizado. Paciente: Leticia M. Diagnóstico: trastorno psicótico persistente con constructo delirante funcional. Leí y releí esa línea como si al hacerlo pudiera borrarla. Pero lo peor fue mirar hacia la pared, donde había un espejo, y ver que mi reflejo no se movía como yo. Retrocedí en seco.
Mi cuerpo en el espejo permanecía quieto, sentado ya en la silla, con la mirada perdida. No sé cómo explicarlo, pero entendí en ese momento que había cruzado un punto del que no se podía regresar. Todo lo que había vivido esos 3 años era parte de algo más grande. No una alucinación, sino una especie de puesta en escena construida alrededor de mí. Una historia que me conté una y otra vez para mantenerme cuerda. Pero algo falló, algo se rompió. Y ahora la realidad se filtraba, mostrando lo que siempre había estado ahí, esperando a que lo viera. Sentí que mis piernas ya no respondían bien. Me senté sin darme cuenta, como rendida. El aire dentro de la habitación se volvió denso otra vez, pero esta vez no me molestó. Cerré los ojos y por un segundo sentí paz, como si todo el ruido en mi cabeza se hubiera apagado. Escuché pasos acercándose, el chirrido de una libreta al abrirse, una pluma escribiendo. La voz del doctor Sanabria, o lo que fuera, leyó en voz baja, justo detrás de mí. Paciente finalmente acepta su condición, proceder con cierre del ciclo. No grité, no corrí, solo dejé que todo sucediera. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una cama, no en la silla. La habitación ya no era la 217, sino un cuarto común, con ventana y luz de día entrando suavemente. En la mesita de al lado había un cuaderno donde estaban escritos mis recuerdos como asistente. Eran frases sin orden, sin sentido, con dibujos infantiles entre cada línea. No había uniforme, no había personal, solo yo, sola. Me levanté y caminé al espejo del baño. Esta vez mi reflejo me siguió, pero no era yo, era otra mujer, más demacrada, más vieja. Me miró a los ojos y sonrió. Ya no intento salir del cuarto. Me dejan caminar por los pasillos en ciertos horarios, pero sé que todo está contenido, vigilado. He dejado de preguntar por el trabajo, por los compañeros, por mi vida afuera. Ahora lo único que queda es este lugar, con sus puertas cerradas y su silencio acolchonado. La habitación 217 ya no existe en el plano del edificio, pero todas las noches escucho cómo abren su cerradura desde adentro. Y aunque nadie lo diga, yo sé que en algún punto volveré a sentarme en esa silla, y esta vez no voy a querer salir. Me llamo Tomás y quiero contarte algo que me pasó hace como 3 años, cuando trabajaba de noche en una cuadrilla que pavimentaba calles en una zona industrial al oriente de la ciudad. Era un jale duro, pero bien pagado. Siempre trabajábamos de madrugada cuando no pasaban camiones ni carros. Éramos 6 en el equipo, puro compa que ya llevaba años en la obra. Esa noche tocaba abrir una zanja para cambiar tubería antigua antes de meter el concreto nuevo. El aire olía a tierra húmeda y diésel, como siempre. No esperábamos encontrar nada raro, pero fue justo lo que pasó. Empezamos a excavar con la retro, pero a los 2 metros topamos con algo duro, más sólido que el resto del suelo. Pensamos que era una losa vieja, así que paramos la máquina y sacamos las palas. A puro brazo descubrimos una serie de tubos metálicos como de unos 30 centímetros de ancho, soldados entre sí. No estaban en los planos, ni los supervisores sabían de su existencia. Los tubos estaban oxidados, medio podridos por dentro, pero todavía cerrados con tapas de metal que parecían soldados con plomo. Era raro. Ninguno de nosotros había visto algo así, y llevábamos años abriendo zanjas por toda la ciudad. Uno de los chavos, el güero, trajo una pata de cabra y entre todos logramos abrir una de las tapas. Olía a humedad rancia, como si adentro hubiera algo podrido. Pensamos que encontraríamos basura, pero lo que vimos nos dejó callados. Dentro del tubo había una libreta, o lo que quedaba de una. Las hojas estaban pegadas, amarillentas, llenas de moho, pero todavía se podían leer algunas cosas. Eran listas, nombres completos, fechas y lo que parecían ubicaciones.
Algunas páginas tenían descripciones físicas y otras tenían cosas más raras. Última vez visto en el canal. Sigue escuchándose bajo tierra. No volverá a hablar. El güero sacó otras 3 libretas de los demás tubos. Todas tenían el mismo tipo de información, como si alguien hubiera estado llevando un registro de gente desaparecida. Lo más cabrón fue que varios nombres coincidían con trabajadores que habían estado en la cuadrilla años atrás, según los más veteranos. Nombres que nadie había vuelto a mencionar, pero que sonaban vagamente familiares. Había uno, R. Méndez, que hasta donde sabíamos había renunciado sin avisar. Otro, L. Castañeda, que se fue en plena quincena y nunca recogió su último pago. De repente, todo se sintió más frío, más pesado. Esa noche no dijimos nada. Cerramos los tubos como pudimos y seguimos trabajando en silencio. Nadie bromeó, nadie encendió el radio. Al día siguiente, cuando pasamos lista antes del turno, éramos los mismos 6. Pero se escuchó una 7ª voz diciendo «presente». Fue rápido, bajito, como si alguien al fondo de la fila lo hubiera dicho. Nos volteamos todos. No había nadie más. Pensamos que alguno de nosotros lo había hecho de broma, pero nadie admitió nada. Desde entonces, cada que pasamos lista, esa voz vuelve a sonar. No siempre igual, pero siempre está. Al principio tratamos de ignorarlo. Pensamos que era una coincidencia, un eco, o que alguno de nosotros se estaba pasando de lanza. Pero con el paso de los días, nadie se reía ni decía nada. Esa voz seguía apareciendo, siempre al final de la lista, como si fuera alguien más en la cuadrilla. Cada quien la escuchaba distinta. Algunos decían que era grave, otros que sonaba como un susurro ronco, pero todos la escuchábamos. A veces parecía que estaba justo detrás de nosotros, otras que venía desde dentro de la zanja. Lo peor era que nadie quería ser el primero en mencionarlo. Una noche, mientras rellenábamos una zanja recién pavimentada, el Chuy, que era el más joven del grupo, dejó caer su pala y dijo en voz baja, ¿alguien más lo oyó cavar? Todos nos quedamos fríos. Nadie lo había dicho en voz alta hasta ese momento. Era cierto. Desde hacía días, cuando el ruido de las máquinas se apagaba y solo quedaba el silencio de la madrugada, se escuchaban golpes lentos y constantes, como si alguien más estuviera usando una pala en otra parte del terreno. Pero cuando íbamos a revisar, no había nada. Solo el eco entre los muros vacíos. Después de eso, nadie volvió a trabajar solo. Siempre andábamos en pares y el jefe de cuadrilla ya ni decía nada cuando le pedíamos cambiar el orden de trabajo. Algo lo tenía nervioso también. Una vez nos contó que su papá había trabajado en esa misma zona en los años 80 y que una vez lo cambiaron de turno porque 2 compañeros suyos simplemente desaparecieron. Nunca más se supo de ellos. No había reportes, no hubo investigación, solo dejaron de ir. Él pensaba que eran cosas del narco, pero ahora no estaba tan seguro. Todo empezó a sentirse más denso, más incómodo. Algunos empezamos a tener pesadillas. Siempre eran similares. Estábamos cavando y de pronto alguien nos hablaba desde el fondo del hoyo. No se le veía la cara, solo los brazos llenos de tierra. Nos pedía ayuda, pero cada que intentábamos sacarlo, se deshacía entre los dedos como lodo seco. Una vez soñé que al final de la lista, cuando decían mi nombre, la voz del fondo decía, «Tú sigues». Me desperté sudando, con la espalda helada. Falté 2 noches seguidas, y cuando regresé, nadie me preguntó por qué. Solo me dieron mi casco y me señalaron la zanja en turno. Una noche particularmente fría, estábamos en un tramo donde los tubos aparecieron por primera vez. Íbamos a romper más concreto para seguir el trazo, pero algo dentro de la zanja nos hizo parar. La tierra parecía removida desde adentro, como si alguien hubiera estado cavando hacia arriba. No era una figura clara, pero se notaba una especie de forma humana en la tierra.
como si alguien se hubiera acostado ahí. El güero se santiguó y dijo que no pensaba seguir cavando ahí. Nadie lo contradijo. Esa noche cerramos la zanja con prisa y nos fuimos sin hablar. Algo nos estaba observando y no lo queríamos despertar. Después de esa noche, las cosas se salieron de control. Uno de los más viejos, el Toño, dejó el trabajo de un día para otro. Dijo que no podía dormir, que sentía que alguien lo seguía hasta su casa. Lo vimos por última vez, saliendo del sitio con la mirada ida, como si ya no estuviera ahí. Intentamos llamarlo, pero no contestó el teléfono. Un par de semanas después, supimos por su hermana que lo encontraron encerrado en su propio baño, repitiendo en voz baja los nombres que venían en las libretas. Decía que los escuchaba todas las noches, justo antes de dormir. Lo que más me sacaba de onda era la manera en que se sentía el ambiente al llegar a la obra. Ya no era solo la incomodidad o el miedo, era una especie de opresión en el aire, como si algo nos envolviera. Hasta los perros callejeros dejaron de merodear la zona. El supervisor mandó traer otra cuadrilla para avanzar más rápido, pero los nuevos solo duraron una semana. Uno de ellos se fue corriendo en plena madrugada, gritando que ya lo había visto. Nunca dijo qué, pero al día siguiente el jefe pidió que no volvieran a trabajar en ese sector. Una madrugada, mientras limpiábamos un derrame de grava cerca de donde habían estado los tubos, el Chuy tropezó con algo semienterrado. Pensamos que era un pedazo de manguera, pero al sacarlo vimos que era otra libreta. Esta estaba más podrida que las anteriores, pero tenía algo distinto, solo un nombre escrito una y otra vez en cada página. El nombre era Tomás Delgado. Me quedé helado. Ese es mi nombre completo. Pensé que era una broma, pero nadie en la cuadrilla sabía mi segundo apellido. El güero juró que él no lo había puesto ahí, y los demás se veían igual de confundidos que yo. A partir de entonces, empecé a escuchar mi nombre cuando nadie lo decía. A veces lo susurraban entre el ruido de las máquinas, como si alguien lo murmurara cerca de mi oído. En otras ocasiones, lo escuchaba claro desde dentro de las zanjas, como si alguien enterrado me llamara desde abajo. Una vez me acerqué a uno de los huecos y escuché mi propio nombre repetido 3 veces, con una voz ronca que no reconocí. Esa misma noche, soñé que alguien me arrastraba por una zanja infinita, donde las paredes estaban llenas de manos que salían de la tierra, arañando el aire. Nos volvimos paranoicos. Uno de los compañeros, el Capi, propuso que dejáramos una grabadora en la zona antes de irnos. No queríamos, pero al final accedimos. La dejamos prendida entre unas cubetas cerca de donde habían estado los tubos. Al día siguiente la escuchamos. Al principio solo era ruido de ambiente, viento, grillos, alguna bocina lejana. Pero después, como a las 2 de la mañana, se oyó una voz contando. 1, 2, 3, hasta llegar a 7. Luego se escuchaba el ruido de una pala golpeando piedra. Luego, otra voz, distinta, que decía: «Faltas tú, Tomás». Apagué la grabación. Nadie dijo una sola palabra el resto de esa jornada. Desde esa grabación ya nada fue igual. Empecé a sentirme diferente, como si algo se me hubiera pegado encima. No era una cosa física, pero lo sentía en la espalda, en la nuca, como una presión constante, como si alguien respirara detrás de mí cada vez que me agachaba a cavar. Me dolían las manos aunque no cargara nada, y cada noche, justo antes de quedarme dormido, sentía que la tierra de las uñas se me hacía más gruesa, como si no hubiera dejado de escarbar en todo el día. Me miraba al espejo y sentía que mis ojos eran otros. Una madrugada, mientras nos formábamos para pasar lista, escuchamos de nuevo la 7ª voz. Pero esta vez no solo dijo «presente», dijo «aquí sigo». Todos nos volteamos al mismo tiempo, pero no había nadie. Solo estábamos nosotros 6, con los chalecos sucios y la cara llena de sueño. El jefe de cuadrilla se quedó mirando un buen rato hacia el fondo del terreno
donde ya no trabajábamos. Luego dijo que había que cortar turno antes, que el concreto no se iba a mover solo y que ya haríamos doble jornada el fin de semana. No lo dijo con tono de mando, lo dijo con miedo. Esa misma noche el güero vino a mi casa. Nunca lo había hecho. Estaba pálido, traía tierra en las botas y me dijo que necesitaba enseñarme algo. Sacó una de las libretas originales, la que habíamos dejado olvidada en la caseta. Dijo que había encontrado nuevas páginas, como si alguien las hubiera escrito recientemente. Las fechas eran actuales, incluso había una de ese mismo día. Y entre los nombres nuevos estaba el del Chuy. Él no había ido a trabajar esa noche. Supusimos que se había enfermado, pero cuando lo llamamos, nadie contestó. Lo fuimos a buscar a su casa, pero no estaba. Al día siguiente, supimos que su mamá lo había reportado como desaparecido. Nadie lo había visto desde la noche anterior. En su cuarto encontraron su casco, su uniforme sucio y una hoja suelta escrita a mano. Yo también lo escucho, pero ya no le tengo miedo. Eso nos terminó de partir. El jefe quiso levantar un reporte, pero en la empresa lo mandaron callar. Le dijeron que no se metiera, que a veces los obreros desaparecían, que no era su problema. Todo eso lo hizo más real. No eran solo historias o miedos compartidos. Alguien o algo nos estaba apuntando, uno por uno. Me di cuenta que las libretas no eran registros viejos. Eran advertencias, listas vivas, creciendo con cada jornada, cada zanja, cada nombre nuevo que entraba a trabajar ahí. Pero si eso era cierto, también significaba que alguien o algo estaba escribiéndolas desde dentro, porque ninguna libreta tenía tinta fresca ni olor a nuevo. Siempre parecían haber estado ahí desde hace años, incluso antes de que llegáramos. Entonces pensé, ¿y si la tierra misma las escupía? ¿Y si cada pala que metíamos no solo abría el suelo, sino que abría la memoria de lo que estaba enterrado? Y lo peor, ¿y si ya no podíamos taparlo? La noche que desapareció el güero fue cuando todo llegó al punto de quiebre. Era martes, lo recuerdo bien porque a mí me tocaba llevar el cafecito para el cambio de turno. Llegué temprano, pero él ya no estaba. Sus herramientas estaban acomodadas junto a la zanja, como si hubiera ido al baño o algo, pero nadie lo había visto llegar. Al principio pensamos que se había adelantado con otro grupo, pero al pasar lista la voz volvió a sonar. Solo que esta vez dijo el nombre completo del güero, en voz alta, clara, sin susurros. Nadie dijo nada. Ya no sabíamos qué hacer. Esa misma madrugada, mientras el resto del equipo discutía si parar o seguir, yo me acerqué a la zanja más reciente. Tenía un presentimiento, una corazonada horrible. Me quedé parado junto al borde, viendo cómo la tierra parecía moverse levemente, como si respirara. Me agaché y metí la mano sin pensarlo. Toqué algo frío, metálico. Lo saqué. Era otra libreta. Esta vez estaba seca, limpia, como recién impresa. Tenía solo una hoja y en esa hoja una frase escrita con tinta negra. Ahora te toca a ti. Cerré el cuaderno de golpe y lo lancé lejos. Corrí, pero sentí que algo me seguía. Esa fue mi última noche en ese trabajo. Renuncié sin aviso. Dejé el uniforme tirado en el locker. No volví a pisar la zona industrial ni a hablar con los de la cuadrilla. Poco a poco me alejé de todo eso, pero no se ha ido. Cada madrugada, sin falta, me despierto a las 3:33 de la mañana como si algo me llamara. Y siempre escucho lo mismo. Una pala golpeando piedra, lejos, como en el fondo de mi patio o bajo la tierra de la calle. Algunas veces incluso he sentido que alguien más está en mi cuarto, respirando, esperando que abra los ojos. Hace una semana, cavando en el terreno baldío detrás de la casa, encontré un tubo igual a los de aquella vez. No lo abrí, lo tapé como pude, lo cubrí con tierra, con piedras, con lo que tenía a la mano. Pero sé que no servirá de nada, la tierra ya me reconoció. Y no solo a mí,
Sé que mientras otros sigan trabajando en esa zona, mientras sigan abriendo zanjas, removiendo el suelo, sacando lo que no debe salir, las libretas seguirán apareciendo. Y la voz también. No importa si pasan lista o no, siempre habrá una voz extra, porque siempre falta uno, y tarde o temprano siempre aparece. A veces me pregunto si alguien más cuenta estas cosas, o si solo yo me atreví a decirlo. Pero eso ya no importa. Ya lo conté. Ya no es solo mío. Y si alguna vez escuchas una pala trabajando cuando todo debería estar en silencio, no te acerques. No mires hacia la zanja, porque si te mira de regreso, ya es demasiado tarde. Vas a empezar a soñar con tierra, con nombres, con listas que nunca terminan. Y una mañana, mientras pasen lista en algún lugar olvidado, una voz que no es la tuya va a responder por ti, y nadie va a notarlo.